Doctora Alma Carmenza Erazo, Auditora General de la República, mi cordial y afectuoso saludo. De igual manera, al doctor Albert Giraldo, director de la Oficina de Estudios Especiales, al apreciado doctor David Vega, asesor de la Auditoría General de la República, y al doctor Mario Monroy, profesional de la Auditoría General de la República. De esta manera, queremos finalizar el ciclo de las 4 conferencias que hemos propuesto como compromiso del objeto contractual suscrito por mi parte con la Auditoría General de la República. En esta 4ª conferencia, quiero decirles que se tratarán temas referentes a los aspectos más importantes del proceso de cobro coactivo, como la prelación de los créditos fiscales de primera clase, derivados de los fallos con responsabilidad fiscal, las resoluciones que impongan multas fiscales y las pólizas de seguros y demás garantías a favor de las entidades públicas que se integren a fallos con responsabilidad fiscal. También se hablará del tema de las funciones especiales de policía judicial, las cuales se encuentran señaladas en el artículo 10º de la Ley 610 del año 2000, que han sido en el pasado motivo de discusión, aclarándose por mandato legal que éstas se puedan ejercer por fuera del marco de un procedimiento ordinario de control fiscal micro o macro, indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal a través de visitas de fiscalización y verificación de los sujetos de control y particulares que manejen los recursos públicos, sin previa notificación aviso, sin oposición de reserva a la información. Finalmente, se hablará de aspectos generales del ejercicio de control concomitante y preventivo, conociendo sobre la función de advertencia, sobre la dirección de información y análisis y reacción inmediata diaria de la Contraloría General de la República, así como las herramientas de control fiscal. Así, quiero denunciarles los 4 temas a abordar hoy en la 4ª conferencia por parte de la doctora Gloria Liliana Rodríguez, que son jurisdicción coactiva, procedimiento de cobro coactivo, las funciones de la policía judicial, finalidades y seguimiento de los recursos en el control concomitante y preventivo, análisis del manejo de la información por parte de la DIARI y otras herramientas de control fiscal. Permítame entonces darle nuevamente nuestra cordial bienvenida, doctora Gloria Liliana, a este auditorio que la espera para concluir de esta manera nuestro ciclo de las 4 conferencias. Tiene usted, doctora Gloria Liliana, el uso de la palabra. Permítame darle nuevamente nuestra cordial bienvenida a la Auditoría General de la República. Bueno, muchas gracias, doctora Julie. Entonces, pues ya finalmente en esta última conferencia, pues trataremos el tema de lo que es la jurisdicción coactiva, las funciones de policía judicial que tantos dolores de cabeza nos trajeron en el pasado. Veremos cómo a través de la función de advertencia se hace el control concomitante y preventivo por parte de la Contraloría. Y veremos algunos ejemplos de cómo la DIARI, la Dirección de Análisis y de Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República, ha abordado temas para el manejo de la información y pues enunciaremos algunas herramientas del control fiscal que son interesantes tenerlas en cuenta y que se podrán llevar a cabo por parte también de la Contraloría. En primer lugar, pues hablemos del proceso de jurisdicción coactiva. Este procedimiento quedó reglado del artículo 106 al 123 del decreto 403 y el Contralor General de la República ha expedido un par de resoluciones que rigen o, digamos, reglamentan la parte correspondiente a los acuerdos de pago y a la cesación del cobro por pago y algunas otras situaciones. Entonces, tenemos la resolución 0043 del 21 de septiembre de 2020 y la resolución 004 del 9 de octubre de 2020.
a través pues de estas resoluciones se complementa y se reglamenta lo que corresponde al decreto. Sin embargo, pues hay muchas situaciones que aún hay que regular y como son procedimientos que se van a adelantar en este momento o se van a incorporar al procedimiento anterior hasta ahora que empiece a regir digamos, para los hechos nuevos después del decreto o los procesos que se inicien después del decreto. Entonces es importante hacer esa claridad. En primer lugar, lo que nos trae el decreto son las reglas del procedimiento de cobro coactivo. Entonces nos dice que estos procedimientos se adelantan para hacer efectivos los títulos ejecutivos a los que se refiere el proceso como tal de cobro coactivo. Recordemos que en el CEPACA o Ley 1437-2011, allí se dice que todas las entidades públicas tienen que cobrar los títulos ejecutivos que ellas emiten. Entonces, por eso viene un procedimiento administrativo donde la entidad pública sigue un debido proceso y al establecer la responsabilidad de acuerdo con su competencia, pues pasa estos actos a una oficina de cobro coactivo, en donde se constituyen como tal, diciendo que traen una expresión clara, expresa y exigible, y se libran los mandamientos de pago e incluso pues los embargos. Esta era una prerrogativa que pocas entidades tenían, nosotros lo teníamos por orden constitucional, aún se ratifica con la modificación del acto legislativo 04, y al ser modificado, pues lo que nos da es un fortalecimiento como tal, porque nuestros fallos siempre quedaban para enmarcar. Sin embargo, nosotros propendemos desde el proceso fiscal de hacer los embargos correspondientes, ya sea para que se materialicen en lo que es la jurisdicción coactiva. Pero muchos casos que hemos tenido, pues se nos han quedado como en el tintero, porque si bien son unos fallos estructurados que realmente demuestran que hubo un daño patrimonial al Estado, se vuelven incobrables. ¿Incobrables por qué? Porque nosotros no teníamos prelación de créditos. Entonces siempre entrábamos a participar de lo que quedara en las entidades que se liquidaban y entrábamos a esperar qué sucedía y terminaban nuestros embargos, pues levantándose porque no teníamos la fuerza suficiente para que nuestros créditos tuvieran prelación, pero pues uno se preguntaba por qué si hace parte del recurso público. Y también pues cuando nosotros íbamos a embargar bienes en el extranjero también era muy complicado, teníamos que mover un andamiaje muy grande para poder llegar a esos recursos que salían del país o los sacaban del país, y pues terminábamos haciendo esfuerzos que no correspondían o que no llegaban a un final de resarcimiento como tal. Sin embargo, pues reitera el decreto 403 que los artículos que aplican para el procedimiento de cobro coactivo son el artículo 12, que habla de las medidas cautelares como tal, el artículo 56 y 58, que el 56, ese artículo 56 hace relación a los procesos de cobro coactivo, no mentiras, el 58, y el artículo 56 que hace relación a la ejecutoria de los fallos de responsabilidad que nosotros proferimos. Entonces, también nos dice que también nos regimos por el artículo 103 del Estatuto contra la Corrupción, que fue el que vino y nos señaló que cuando nosotros embarguemos sumas de dinero, podemos embargar hasta el 50%. Y cuando embargamos otros bienes, podemos embargar hasta el 100%. Entonces, si un proceso de responsabilidad fiscal es de 20 millones de pesos, podemos embargar cuentas hasta por 30 millones de pesos. Y bienes hasta el valor de 40 millones de pesos. Eso fue como una facultad que nos dio la 1474, pero son normas que también aplican para los embargos cuando ya estamos en el procedimiento de cobro coactivo. Se supone que allí nosotros ya llegamos con medidas cautelares, pero pues si no hemos podido conseguir y en el momento en que ya empieza el cobro coactivo, allí sí se pueden, pues se tienen que aplicar en su rigor estos artículos. Y el decreto nos dice que cuando haya falta de regulación expresa en esas anteriores disposiciones, nosotros podemos ir a aplicar en su orden las siguientes normas.
Primero, pues la primera parte del procedimiento administrativo de lo contencioso administrativo, específicamente el título cuarto que nos habla del proceso de cobro coactivo a partir del artículo 98. Como segunda norma supletoria que podemos atender es el estatuto tributario, que siempre también lo hemos aplicado. La primera parte del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso. Entonces, en casos de vacíos, digámoslo así, las normas o fuentes normativas que nos van a servir en el proceso de cobro coactivo son el título cuarto especial del CEPACA sobre cobro coactivo, el estatuto tributario, la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo, donde incluye el cobro coactivo, pero también hay normas para el procedimiento administrativo y nos da ciertos lineamientos y principios que se deben aplicar en los procedimientos administrativos. Y finalmente tenemos el Código General del Proceso. Entonces, la norma como tal nos dice cuál va a ser ese marco normativo que va a regular los procedimientos de cobro coactivo. También nos señala que se van a denominar créditos fiscales de primera clase y estos son los que van a tener prelación según el orden establecido en el Código Civil o las normas especiales que establecen como unos órdenes de prelación de créditos. Ellos van a estar en la cabeza y nos dice cuáles van a ser esos créditos fiscales de primera clase. Entonces, los créditos derivados de los fallos con responsabilidad fiscal, que son los principales. También estarán las resoluciones ejecutoriadas que imponen multas fiscales. Recuerden cuando vimos el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, vimos que esas resoluciones que imponen sanciones, multas, prestan mérito ejecutivo. Y las pólizas de seguros y demás garantías a favor de las entidades públicas que nosotros integramos a los fallos con responsabilidad fiscal. Entonces, esos serán nuestros, digamos, créditos fiscales de primera clase y rige para los créditos que se constituyan con posterioridad a la expedición del decreto 406, o sea, el 16 de marzo del 2020. Importante señalar cómo el artículo 109 de este decreto nos habla de la preferencia del cobro coactivo y entonces nos dice que nuestros procesos no se van a suspender por la iniciación o el trámite de actuaciones de intervención administrativa, reorganización de pasivos o de liquidación forzosa o voluntaria de las entidades. Tampoco para la disposición, dice, se pondrán a disposición del interventor, del promotor, del liquidador o del juez que decretó una medida cautelar que haya sido ordenadas y practicadas dentro de los procesos adelantados, porque los cobros nuestros van a tener prelación sobre las medidas que se adopten dentro de la actuación concursal como tal. Entonces dice que la Contraloría y los demás entes de control solo van a concurrir entonces es a los procesos de reorganización de pasivos o de liquidación para reclamar el pago de las obligaciones a que se refiere el inciso anterior. O sea, nosotros, si no hemos librado un mandamiento de pago como tal, ¿cierto? Entonces nosotros de todas formas lo que vamos a hacer es acudir, concurrir a la reorganización de los pasivos de la dedicación para reclamar lo que se nos debe en nuestro fallo, porque el artículo es enfático en señalar que así nosotros no haya mandamiento de pago por cobro coactivo y no existan medidas cautelares todavía para garantizar el pago de la obligación de un fallo, podemos acudir solamente a esos procesos para reclamar el pago. ¿Por qué? Porque tenemos preferencia frente a los demás créditos. Pero también nos dice que en el caso de que nosotros hayamos librado un mandamiento de pago, pero tampoco hayamos decretado las medidas cautelares, entonces al momento en que nos comunican la iniciación de la actuación concursal, nosotros podemos determinar si no hemos decretado esas medidas porque pronto resultan ineficientes o no hay bienes para embargar para el pago de la deuda. Entonces, de todas formas, la norma dice que el encargado del trámite concursal debe poner a disposición del órgano de control fiscal los bienes del deudor en cuantía suficiente para el pago de la obligación fiscal. Entonces, pues,
se está regulando y reglamentando. Como ustedes ven, el Contralor pues expidió las 2 resoluciones que les mencioné hace un momento, y esas resoluciones pues son de septiembre y de octubre, y estamos esperando pues que saldrán otras que específicamente regulen como el tema para el trámite de prevalencia. Los títulos ejecutivos que van a prestar, que nosotros podemos decir, o sea, nos trae, digamos, un artículo especial donde nos dice qué documentos o qué actos de la Contraloría son los que prestan mérito ejecutivo. Entonces, lógicamente, lo de siempre, nuestros fallos con responsabilidad fiscal que están contenidos en providencias debidamente ejecutoriadas. Entonces, nosotros sabemos que está el fallo con responsabilidad, el auto que resuelve el recurso de reposición y el auto que resuelve en subsidio el recurso de apelación. Entonces, esos son los actos que son demandables ante la jurisdicción del procedimiento ordinario. Sin embargo, estos son los que constituyen título ejecutivo. También van a constituir título ejecutivo las resoluciones ejecutoriadas que imponen las multas fiscales una vez que ha transcurrido el término concedido para su pago. Entonces, esa parte pues ya la vimos y vimos que ellos deben cancelar dentro del mes siguiente a que se establece la multa, y los pagadores también tienen que hacer los descuentos correspondientes. Las pólizas de seguros y demás garantías a favor de las entidades públicas que se integren a los fallos con responsabilidad fiscal. Esos son, digamos, los 3 numerales que trae el decreto 403 para señalarnos que son los que prestan mérito ejecutivo. Y además nos adiciona que cuando estos documentos se encuentren en firme, ¿cierto? Una vez, digamos, posteriores al 16 de marzo, que fue cuando se expidió el decreto 403, estos generarán intereses moratorios según lo señala el Código de Comercio en su artículo 884, ¿cierto? O sea, a la tasa máxima legal certificada por la superfinanciera a partir del día siguiente de la ejecutoria de estos títulos ejecutivos o de la fecha en que se deba realizar el pago, si es la resolución que impone una multa. Esos serían los títulos ejecutivos. También nos trae como novedad, digamos, no la pérdida ejecutoria, pero sí la prescripción, ¿sí? La ley nos habla de la pérdida ejecutoria de los títulos ejecutivos y nos remite al artículo 91 del CEPACA, donde en el artículo 91 del CEPACA, pues nosotros tenemos claridad que cuando han pasado 5 años de estar en firme, estos títulos ejecutivos no se han cobrado, pues entonces pierden su fuerza ejecutoria, pero pues también se da cuando se desaparezcan los fundamentos de hecho derecho por los cuales se profirieron, cuando sean suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo o cuando se cumpla una condición resolutoria o hayan perdido vigencia como tal. Entonces, aquí la norma lo que nos dice es que pierden ejecutoriedad de acuerdo al artículo 91 de la ley 1437, ¿sí? Y pero que el término de los 5 años se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. Entonces, lo importante es que dentro de la ejecutoria del título ejecutivo, o sea, de los actos como tal, que son 5 años para ejecutarlos, pues se interrumpa con la notificación del mandamiento de pago. Y lo novedoso dice que los procesos de cobro coactivo que adelante el órgano de control fiscal a partir de la expedición del decreto tendrán una prescripción de 10 años. Y esos 10 años se deben contar a partir de la notificación del mandamiento de pago, y la prescripción solo se interrumpe por los acuerdos de pago. Entonces, vamos a ver también que los procesos se suspenden cuando hay acuerdos de pago, entonces también van a interrumpir los términos de los 10 años, que es la prescripción. Pero pues esa prescripción es para procesos a futuro, porque pues, la ley rige hacia el futuro y no hacia el pasado. Trae como novedad también que se establece un trámite incidental especial, pues que siempre ha existido, ¿no? Para resolver las excepciones previas, pero por lo menos aquí nos da los términos en que se deben resolver sin tener que acudir al Código General del Proceso, y nos dice que esas excepciones previas que se presenten se deben resolver dentro de los términos
dentro de los 30 días siguientes al escrito que presenta esas excepciones previas. Entonces, recuerden que las excepciones previas son aquellas situaciones jurídicas que podrían dar lugar al proceso. Entonces, se presentan precisamente con anterioridad para que el funcionario de conocimiento las conozca y las resuelva. Para eso nos dan un mes. Y además le crea una etapa probatoria, que eso existe siempre en los procedimientos, que es de 10 días, si es que hay que practicarlas. Entonces, también nos señala que cuando no prosperen esas excepciones previas, se deben notificar a la parte y tienen recurso de reposición únicamente. Pero si no prosperan, lo que se ordena es seguir adelante con la ejecución del título ejecutivo. También esta parte de la reglamentación nos habla de las notificaciones y nos dice qué providencias se deben notificar personalmente y con qué norma. Entonces, la base fundamental que tenemos siempre todos nosotros es la ley especial o la ley general, que es la ley 1437 de 2011, que es el CEPACA, que a partir de su artículo 66 nos señala cómo se rige la notificación personal. Sin embargo, el decreto es más taxativo y nos dice que se debe notificar en forma personal, por correo electrónico y por aviso. Entonces nos dice qué providencias se deben notificar de esta forma personal: el mandamiento de pago, obviamente, la decisión de las excepciones y la decisión de seguir adelante con la ejecución, ¿sí? Las demás que se profieran dentro del proceso de cobro coactivo se van a realizar por estado. También nos señala que van a ser demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo los siguientes documentos o los siguientes actos que se profieren dentro del proceso de cobro coactivo. Entonces, las resoluciones que fallen las excepciones y las que ordenan la ejecución. Esas dos, ¿cierto? Entonces, nos hace también otra claridad importante, y es que los procesos de cobro coactivo no se van a suspender porque se haya presentado la demanda. Sin embargo, los remates sí no se pueden realizar. Obviamente que dependerá de la orden que dé la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, si se demanda estos dos actos ante la jurisdicción, igual el proceso de cobro coactivo continúa, solo que al llegar al punto del remate, pues se va a suspender y se va a esperar que la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronuncie en forma definitiva sobre esa demanda de estas actuaciones. Todos los recursos que se consignen en los procesos de cobro coactivo, quedó ya una norma establecida, aunque siempre se ha hecho así, que se deben consignar en el Banco Agrario de Colombia. Entonces, de esa manera, el recurso quedará dentro de títulos judiciales que serán, por lo menos en la Contraloría, vigilados por la unidad que se creó como tal, que es de responsabilidad fiscal, a través de la Dirección de Investigaciones Fiscales, que continúa existiendo, que es la que tiene como en custodia nuestros títulos judiciales. También trae como novedad que el artículo 119 nos dice que cuando vayamos a embargar a los responsables fiscales y sus recursos no sean suficientes para amparar el fallo, entonces nosotros podemos solicitar la revocación de esos actos que haya tenido el responsable fiscal 18 meses antes a la ejecutoria del fallo para insolventarse. Entonces nos da como un listado de situaciones en que el implicado puede, bueno, ya no hablamos del implicado, sino el responsable fiscal pudo haber incurrido en conductas para la insolvencia. Entonces nos dice, por ejemplo, que nosotros podemos revocar los actos dentro de los 18 meses anteriores a la ejecución del fallo, siempre que el acto no se haya celebrado con buena fe, exenta de culpa. Y nos dice, por ejemplo, las disposiciones a título gratuito, el pago de deudas no vencidas, toda la dación en pago perjudicial para el patrimonio del responsable fiscal, todo contrato celebrado con su cónyuge, compañero permanente, con sus parientes dentro del 4º grado consanguinidad, segunda afinidad, único civil o con algún consorcio en la sociedad distinta de la anónima,
todo contrato celebrado con sociedades en las cuales el responsable fiscal o las mismas personas nombradas en el anterior ordinal sean dueños, individual o conjuntamente, de un 30% o más de capital, la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal del responsable fiscal, hecha por mutuo consenso o pérdida por uno de los cónyuges con aceptación del otro. Recordemos que no, les cuento que hay en la Contraloría hay muchos casos donde los presuntos responsables se separan, ¿sí?, por mutuo acuerdo, con el fin de salvaguardar los bienes, y entonces pues le dejan los bienes a su cónyuge para que nosotros pues no podamos embargarlos. Entonces esta norma es muy importante porque nos permite ir hacia atrás los 18 meses. Eso sí, pues cuando se liquide sociedad conyugal hace referencia a la norma que sea voluntario, porque si es dentro de un proceso judicial, pues la situación es distinta. De todas formas, nos dice que las cauciones, hipotecas, prendas, fiducias de garantía, avales, fianzas y demás garantías, cuando con ellas se aseguren deudas de terceros, y que las acciones revocatorias se tramitan ante el juez civil del circuito del domicilio del responsable fiscal por el trámite del proceso verbal que regula el Código General del Proceso, y que de todas formas el juez le debe dar prelación a estos trámites so pena de incurrir en mala conducta, salvo que pues justifique la demora de estos procesos. Entonces es importante, es una novedad también, aunque nosotros ya sabíamos que podíamos interponer la acción pauliana porque eso ya teníamos esa facultad. Falta ver cómo se va a regular, porque de todas formas son, digamos, otras funciones y actuaciones que tendría adicionalmente que crearse en la jurisdicción de cobro coactivo o en cualquier otra dependencia de nuestra entidad para hacerlo. Pues afortunadamente ahora tenemos como herramientas y el adecuado y necesario para poderlo hacer. De todas formas, también nos dice que los depósitos que se hagan al Banco Agrario que no se puedan identificar y que tengan más de 2 años de la consignación van a prescribir. Entonces ahí dice que prescribirán de pleno derecho. O sea, pues hay dineros o sumas de dinero que están en el Banco Agrario y no se ha podido saber de quién son esos títulos. Entonces, ¿qué pasa con esos títulos? Llevamos años guardándolos, ¿qué vamos a hacer? Pues la norma nos trae la solución que si han pasado 2 años y no podemos identificar quién las consignó, en qué proceso, si es de responsabilidad fiscal o si es de cobro coactivo, pues vamos a poder hacer la prescripción de esas actuaciones. Cuando la norma nos señala o nos regula los acuerdos de pago, nos dice claramente que los procesos de cobro coactivo quedarán suspendidos, así como las medidas preventivas que se hayan decretado. Entonces, significa que el término de prescripción de los 10 años que crea la norma no van a correr. Entonces, quedan suspendidos, y de todas formas, eso no significa que si tenemos ciertas garantías que se pueden ejecutar, pues las Contralorías las ejecuten, ¿cierto? Entonces, si hay garantía, pues se hace efectiva la garantía, y lo que falte, o si se hace un acuerdo de pago, pues se va a llevar a cabo el acuerdo de pago, ¿sí? Y la suspensión del proceso, pues tampoco va a impedir que se ejecuten las garantías como tal. Si la persona incumple su acuerdo de pago, pues entonces se va a reanudar el proceso de cobro coactivo, y entonces pues ahí se continuará con el pago. De todas formas, si tampoco se ha cubrido, digamos, como la deuda, no hay, digamos, como la garantía que se puede dar, el proceso igual se puede reactivar. Entonces, esa suspensión del proceso por un acuerdo de pago también tiene otros efectos, y es que suspende la anotación del boletín de responsables fiscales. Entonces, esa persona va a ser excluida por el tiempo que está pagando, y si cumple, pues no hay ningún problema, pero si no cumple, volverá a reactivarse el proceso y volverá al boletín de responsables fiscales. También esa inhabilidad de la ley 734 que está en el artículo 38 para ejercer funciones públicas quedará suspendido. Entonces, la persona pues no va a ser inhabilitada para hacerlo, pero pues si incumple también se restablecerá.
También nos trae otra solución a aquellas, digamos, procesos de cobro coactivo que tienen una antigüedad de más de 10 años en la dependencia de cobro coactivo, ¿cierto? Entonces, si han pasado más de 10 años a partir de la fecha del mandamiento de pago, sin que existan bienes, porque pues tiene que no existir bienes para pagar esa deuda, y que por la cuantía no se justifique el adelantamiento del cobro coactivo, entonces se entenderá que esos procesos se pueden archivar. También va a pasar lo mismo con los procesos donde hay personas fallecidas, porque pues no hay una norma que señale qué va a pasar con esos procesos de cobro coactivo cuando se emplaza a los herederos y no tienen con qué pagar, entonces también se va a hacer, se va a permitir que esas obligaciones pues queden sin vigencia. Hay otra situación cuando se liquidan las entidades, ¿sí? Las personas jurídicas que se liquidan, que no cuentan con bienes para el pago. Cuando nosotros estamos adelantando un proceso de responsabilidad fiscal y hay una entidad que se liquida como tal, pues nos toca excluirla del proceso porque ya el Consejo de Estado ha dicho que en cuanto a las personas jurídicas no hay sucesión. Entonces, pues es ilógico mantenerla y responsabilizarla cuando ya fue liquidada y ya no existe. Entonces, en ese caso, pues la Contraloría pierde. Igual va a pasar en los procesos de cobro coactivo. Si ya la entidad se puede probar que fue liquidada y que no cuenta con bienes para el pago, pues va a ser también archivado ese proceso de cobro coactivo. Cuando un proceso de cobro coactivo se cierre y de pronto después se pueda establecer que si hay bienes que se pueden cobrar al deudor y se pueda establecer por una prueba sumaria que hubo un ocultamiento de bienes o que hubo una maniobra por parte de ese responsable fiscal para eludir el pago, se pueden reabrir. La única condición es que se reabran sin que hayan pasado 5 años siguientes al archivo, contados a partir del día siguiente del archivo. Entonces, una vez se archiva un proceso de cobro coactivo, porque pues no hay suficiencia de pago, o sea, en las circunstancias establecidas en el decreto, ese proceso se puede reabrir. Lo único diferente es que tiene que ser dentro de los 5 años siguientes. También la norma nos dice que nosotros podemos asignar en los procesos de cobro coactivo auxiliares de la justicia, ¿cierto? Entonces nos dice que las mismas entidades de control pueden elaborar datos de personas auxiliares de la justicia o podemos usar los auxiliares de la rama judicial, y donde no existan listas también se pueden hacer listas de personas naturales o jurídicas que tengan un reconocimiento, una trayectoria, una idoneidad que permita concluir que esa persona se le puede encargar como perito, como secuestre dentro del proceso de cobro coactivo. Entonces, eso se hará constar o motivar dentro de los procesos donde se expida la resolución o el acto que aplique esa designación de esa manera. De todas formas, también nos señala que los miembros de los consultorios jurídicos de las universidades oficialmente reconocidas podrían ser nombrados como curadores al ítem en los procesos de cobro coactivo para que pues se pueda continuar con su trámite como tal. Digamos, estas son como las generalidades del proceso de cobro coactivo que pues uno quisiera profundizar, pero vamos a esperar qué reglamentaciones, qué resoluciones van a existir. El proceso o el trámite de cobro coactivo siempre ha sido un poco, digamos, difícil de llevar porque tiene demasiadas reglamentaciones. Aquí pues ya vimos que los artículos de la ley 610 y que son apenas 3 y los de la ley 1474 que es apenas 1, pues regulan lo que tiene que ver con medidas cautelares. Con cobros coactivos. Entonces, este decreto pues abre las puertas para la reglamentación, para el procedimiento, y nos dice que se llevará a cabo como está en la ley 1437 del 2011, pero obviamente que habrá muchas situaciones que se tienen que reglamentar a través de resoluciones por parte del Contralor. Entonces, pues, básicamente es lo que quería hablarles del tema de jurisdicción de cobro coactivo.
Ahora pasemos al tema de la policía judicial. Entonces, este es un tema que nosotros dejamos de utilizar, digamos, o hacer tan efectivo dentro de la Contraloría por los problemas que nosotros pudimos tener con compañeros, incluso pues lo vivimos en carne propia, frente a situaciones que se presentaban en visitas especiales que hacíamos y nos decían que teníamos que ir acompañados de la Fiscalía o pedirlo a los jueces de garantías permisos para el recaudo de pruebas. Entonces, muchas veces nos vimos amarrados para el recaudo probatorio porque se confundía nuestra labor como visita especial y como Contraloría como tal. Entonces, estas funciones de policía judicial nosotros las encontramos aún regladas en el artículo 10 de la ley 610 del 2000. El decreto lo que hace es confirmar que esas son las funciones que tiene la Contraloría, ¿cierto? Y nos trae también el artículo 114 de la ley 1474-2011, donde nos habla también de, digamos, las funciones de policía judicial que ejercemos para garantizar la cadena de custodia de los medios probatorios o asegurar la prueba como tal. Entonces, este artículo pues también lo vamos a mirar. Y tenemos del artículo 101 al 105 del decreto legislativo 403. Perdón, yo les miro aquí. Sí, es del 101. Entonces, lo primero que vamos a repasar es las funciones de policía judicial que nos da la ley 610 y a quién le atribuye esa facultad. Entonces nos dice que todas las funciones, las contralorías que realicen funciones de investigación o de indagación, ¿cierto? O que estén comisionados para la práctica de pruebas en el proceso de responsabilidad fiscal, tienen el carácter de autoridad de policía judicial. Entonces aquí, ¿quién tiene funciones de policía judicial según el artículo 10? Los funcionarios que adelanten indagaciones preliminares y los que estén designados para la práctica de pruebas en los procesos de responsabilidad fiscal, ¿sí? Y el artículo nos dice, además de las funciones que están previstas en el Código de Procedimiento Penal. Y nos dice, tendrá, además de esas del Código de Procedimiento Penal, las siguientes. Entonces, nos dice, ustedes pueden adelantar oficiosamente las indagaciones preliminares que se requieran por hechos relacionados con los intereses patrimoniales del Estado. Entonces, cuando nosotros abrimos indagación preliminar, no difícilmente vinculamos presuntos responsables. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es un recaudo unilateral de la prueba, donde la entidad va a respetar el debido proceso, pero ese debido proceso lo va a respetar cuando se abra el proceso y se le pongan de presente al presunto todos esos medios de prueba. Pero la indagación preliminar la adelantamos con visita especial para poder recaudar precisamente todos los medios de prueba necesarios para con la configuración de los elementos que son necesarios para abrir el proceso, como es mínimo el daño y mínimo quién presuntamente pudo haberlo ocasionado. Entonces tenemos facultades de policía judicial para abrir esas indagaciones preliminares, pero se van a materializar precisamente es cuando vamos a hacer la visita especial del artículo 31 de la ley 610, que nos permite el recaudo de medios de prueba, el examen de hechos, de cosas, de personas, incluso nos permite escuchar testimonios, tomar bajo la gravedad del juramento las situaciones que nos pongan de presentes, y es una visita pues bastante amplia que, como les digo, tuvimos problema porque a pesar de ser una prueba especial y por excelencia del proceso de responsabilidad fiscal, pues se nos dijo que estábamos excediendo el límite de nuestras funciones. También podemos coordinar nuestras funciones con la Fiscalía General de la Nación. Esto también se hizo en el pasado con los procesos de salud, donde en un principio pudimos coordinar con la Policía Judicial y la Fiscalía el compartirnos pruebas, porque un problema grande que tenemos y que tampoco pues lo veo como, digamos, que se haya solucionado dentro de este decreto es el hecho de que la Fiscalía siempre llega y se lleva los originales de los medios probatorios. Entonces a nosotros nos toca esperar que ellos hagan el descubrimiento de las pruebas en su proceso penal para poder acceder a esos documentos. Entonces, pues hemos trabajado con ellos y pues al menos nos han permitido tomar copias de algunos medios y nos toca esperar. Pero bueno, pues esas son situaciones que se han dado, pero que se han llevado a cabo con la
con el artículo 10 de la ley 610. También nos señala que con esas funciones de policía judicial nosotros podemos solicitar información a entidades oficiales o a particulares en procura de datos que interesen para solicitar la iniciación del proceso de responsabilidad fiscal o para las indagaciones o investigaciones en trámite, incluso para lograr la identificación de las personas comprometidas en los hechos generadores del daño patrimonial al Estado sin que les sea oponible reserva. Entonces, pues hoy en día ese artículo quedó, digamos, reforzado con la facultad que tiene la Contraloría, que ya existía, pero pues quedó reforzado porque ya quedó en la Constitución de que no nos pueden oponer reserva a la información que se solicite. Entonces, pues creo que no habrá necesidad de decir que tenemos funciones de policía judicial porque esa oponibilidad a la reserva no es para nosotros. También podemos denunciar bienes de los presuntos responsables ante las autoridades judiciales para que se tomen las medidas cautelares correspondientes sin necesidad de que los funcionarios de la Contraloría tengamos que prestar alguna caución. Entonces, el decreto inicia señalando que las funciones de policía judicial son autónomas e independientes para el Contralor General de la República sin perjuicio de las personas o funcionarios que se encuentran facultados por la ley 610 del 2000. Incluso el decreto lo que hace es reiterar esas funciones de policía judicial porque en varios apartes señala que además de las funciones de la ley 610 tendríamos las funciones que nos da aquí como tal el decreto. También tenemos el artículo 29 de la ley 610 del 2000. Allí es donde nos hablaba nos hablaban del aseguramiento de las pruebas, donde nos decía, el artículo nos dice todavía, porque ese no ha sido modificado, que el funcionario de la Contraloría, en ejercicio de esas facultades de policía judicial, debe y le toca tomar las medidas necesarias para asegurar los elementos de prueba, pues aquí lo habla como materia penal, que para que estos no sean alterados, ocultados o destruidos. Entonces, nos da una facultad especial que dice que para hacerlo podemos ordenar, entre otras, las siguientes medidas, como son disponer vigilancia especial de las personas, de los muebles o inmuebles, el sellamiento de estos, la retención de medios de transporte, la incautación de papeles, libros, documentos o cualquier otro texto informático magnético. Este era un artículo que pues causaba mucho escándalo y aún algunos en el interior de la Contraloría, cuando dicen, nosotros cómo vamos a hacer allanamientos, nosotros cómo vamos a vigilar personas, cómo vamos a hacer retención de medios. Lo que pasa es que está escrito de esta manera, como función de policía judicial que es propia de los entes digamos, de la fiscalía como tal. Pero realmente nosotros todas estas funciones las utilizamos cuando vamos a visitas especiales y vemos que las pruebas se pueden perder. Nosotros incluso podemos recaudar los originales y llevárnoslos, ¿sí? Así pasó alguna vez en una entidad pública, de la entidad que tenía la función de la extinción de dominio, cuando nosotros fuimos y encontramos que todos los expedientes estaban tirados en el suelo, y recogimos algunos y fuimos a verlos en el sistema Faro, y en el sistema Faro tenían un valor de 200 millones. Cuando uno abría el expediente veía que el inmueble tenía un valor superior y lo que hacían era variar el sistema, colocarle un 0 de más o un 0 de menos para que valiera menos y entonces así defraudar al erario y que plata cuando remataran esos bienes. Entonces nosotros lo que hacíamos era llevarnos, o sea, incautar supuestamente, como llama aquí, incautación de papeles, o sea, recoger esos expedientes y llevárnoslos a la Contraloría para organizarlos y custodiar así de esa manera la prueba, ¿sí? Porque como les decía yo en una charla anterior, nosotros no manejamos cadena de custodia. Sin embargo, la misma norma nos está diciendo para que esos medios no sean ocultados y nosotros podamos velar por la cadena de custodia de esos medios de prueba. Entonces es simplemente para que no se pierdan, no se alteren, no se destruyan. Entonces son funciones que sí podemos ejercer, pero pues ya no volvimos a hacerlo porque nos daba miedo que nos confundiera, o sea, con las situaciones que se presentaron internamente en la entidad.
Cuando yo hablo de la cadena de custodia me estaba refiriendo sí a la prueba, pero al artículo 114 de la ley 1474 del 2011, que esa fue la que nos dijo que las entidades o los organismos de vigilancia y control debían crear un grupo especial de reacción inmediata que los denominamos en una época los GRI, ¿cierto? Y que esos GRI tenían facultades de policía judicial según la ley 610. Entonces, ya tenemos tres actores con la ley 610 y la 1474 que ejercen función de policía judicial, que son quien adelanta indagación, quien sea designado para la práctica de pruebas en un proceso de responsabilidad fiscal y quien pertenezca a un grupo especial de reacción inmediata, que tiene esas facultades de policía judicial, que actuará en cualquier proceso misional de estos organismos y con la debida diligencia y cuidado en la conservación y cadena de custodia de las pruebas que se recauden en aplicación de las funciones de policía judicial en armonía con el Código de Procedimiento Penal. Lógicamente que esta norma se relaciona a aquellos medios probatorios que se puedan, digamos, que puedan ser importantes en la constitución de un tipo penal, ¿sí? Que nosotros traslademos esas pruebas y las cuidemos y le tengamos la debida cadena de custodia, porque la cadena de custodia es simplemente un registro que se hace donde se dice en qué lugar ha estado todo el tiempo esa prueba para no decir que se ha alterado, ¿sí? Lógicamente, yo les decía a ustedes, nosotros también tenemos que hablar de cadena de custodia en ciertos momentos porque a veces hemos recaudado, por ejemplo, elementos de aseo que han sido comprados con recursos del Sistema General de Participaciones, que es competencia de la Contraloría, y cuando vamos a mirar, pues las quejas sobre estos implementos de aseo es la mala calidad, de pronto se suministran a lugares donde están inundados y entonces los están recibiendo cuando pues no se están utilizando. Entonces hicimos una investigación frente a esos recursos, frente a esas situaciones y cuando llegamos pues nos tocó traernos la cera, el decol y ciertos elementos simplemente de aseo para hacerles la prueba y demostrar si realmente eran de baja calidad y se estaba causando un daño a los recursos del Sistema General de Participaciones. Y ahí pues hubo un problema grandísimo porque primero el contratista era un particular que estaba haciendo la entrega de suministros a una entidad pública, pero cuando nosotros fuimos digamos, a tomar la contramuestra, nos tocó utilizar o la autorización de un juez de garantías que nos permitiera ir porque nosotros no podíamos entrar a ese lugar y no nos abrían y estaban era cargando un camión para llevarse todos esos implementos de aseo. El hecho fue que cuando fuimos a recaudarlos, pues no los trajimos y nosotros inocentemente trajimos esos elementos, pero pues eso tiene que tener una cadena de custodia. Entonces hicimos unas pruebas y eso tenía, esa cera tenía una bacteria que se llama salmonela, que es peligrosa y esto era para niños, que el alcohol no tenía la concentración de hipoclorito que se necesitaba, el decol, perdón, no tenía la concentración de hipoclorito que se necesitaba y realmente sí eran de mala calidad. Pero el solo hecho de haberlos traído, porque eran una región fuera de Bogotá, el solo hecho de haberlos traído en el avión, llevarlos a la casa un fin de semana, llevarlos a la oficina el lunes para entregarlos a un laboratorio, eso pues hizo que se dudara de la prueba. Tocó volverla a practicar y ahí fue cuando nos tocó ir directamente al contratista a recaudarla y hacer uso de nuestras facultades de policía judicial, pero de todas formas acompañados de la orden de un juez de garantías que nos permitiera tomar las muestras de los elementos. Y sin embargo, pues se hicieron las muestras, pero pues nosotros no tenemos todos los protocolos necesarios para hacerlo. Entonces sí hay momentos especiales donde o esas son muy aislados los casos, pero que los hay, donde hay que tener la custodia. Entonces, cuando recaudamos así ahora productos de esta índole, lo que hacemos es tener listo a dónde los vamos a llevar para que de una vez lleguen al laboratorio y también allá nos piden que recaudemos, digamos, un número mayor de producto porque ellos tienen que guardar su contramuestra. Entonces, es un procedimiento que realmente no ha sido reglamentado ni regulado a través de los entes de control, pero pues que se hace necesario frente a casos determinados, porque para nosotros la prueba documental es la prueba que se debe
la prueba que más recaudamos, pero nunca pensamos en que hay momentos en que sí debemos tomar la foto. Por ejemplo, si es un medicamento, tenemos que tomar la foto del INVIMA porque muchos se falsifican, no son lo que dicen ser, entonces también tenemos que tener como esas herramientas para poder ejercer esas funciones de policía judicial, que ojalá pues el Contralor lo pueda regular. También, digamos, ya con la reforma del control fiscal, en el numeral 16 del artículo 268, ¿cierto?, de la Constitución Política, ahí vamos a encontrar que la facultad o atribución que se da a las contralorías, que son las mismas para las territoriales en este caso, es ejercer directamente o a través de los servidores públicos de la entidad las funciones de policía judicial que se requieran en ejercicio de la vigilancia y control fiscal en todas sus modalidades. Y dice que la ley reglamentará la materia. ¿Cuál ley? Aquí el decreto ley fue la que lo reglamentó. Sin embargo, al reglamentarlo, el decreto señala que eso es una función propia del Contralor General de la República, dice sin perjuicio de los titulares que tiene la ley 610, que ya sabemos, el que adelanta investigación o indagación preliminar, el que adelanta un proceso de responsabilidad fiscal pero está designado para la práctica de pruebas y en este caso quien haga parte de los GRI. Esos serían los que tendrían las funciones de policía judicial, pero en este caso con el decreto quien lo tiene es el Contralor General de forma autónoma e independiente y él es el que coordina cómo se llevará a cabo esta, digamos, esta función de policía judicial. Entonces, lo primero que hace el decreto es advertirnos de la autonomía y de la independencia que tiene los entes de control, en especial la Contraloría General de la República. Entonces, dice que aquí se van a respetar unos principios y las garantías y cuáles son los que están en la Constitución, en la ley, pero también atendiendo principios de la dignidad humana, la legalidad, la imparcialidad, la investigación técnica y especializada, la eficiencia, la oportunidad y la eficacia. Entonces, pues, esto es reglamentado por el Contralor General. Y dice que quien va a coordinar el ejercicio de esas funciones de policía judicial en todo lo que respecta a la vigilancia y el control fiscal en todas las modalidades es el Contralor General de la República y el desempeño de esta se realizará de manera autónoma e independiente. Entonces eso es importante porque ya no vamos a necesitar para poderlas materializar o utilizar para el ejercicio del control y vigilancia fiscal el permiso de nadie. Realmente nunca lo hemos necesitado porque cuando nosotros vamos a las entidades nos entregan la información a través de esa visita especial del artículo 31. Pero pues de todas formas, para evitarnos nosotros problemas, los funcionarios públicos o las personas que vayan a ejercer esa policía judicial, pues van a tener, digamos, un respaldo, aunque ya pues la Corte Constitucional se había pronunciado al respecto y había señalado en el año 2016 que las contralorías tenían esas funciones especiales de policía judicial y que las podían desempeñar en el ejercicio de sus funciones, así como dice la C840 dentro de la órbita de la gestión fiscal, aquí dentro de la órbita de las funciones que tiene cada ente de control, ¿sí? Sin abusar de ellas, sino simplemente para todo lo que se requiera del recaudo probatorio como tal, porque es la forma en que nosotros las podemos practicar. Entonces, hace la claridad también el decreto de que esto sin perjuicio de las funciones o atribuciones ordinarias, la llama de policía judicial que nos dio la ley 610, que han sido ya reconocidas para los entes de control. En el ejercicio de las funciones especiales de policía judicial para la vigilancia en todas sus modalidades, la Contraloría puede requerir la colaboración de entidades públicas y privadas territoriales, nacionales e internacionales, asimismo solicitar apoyo a la Policía Nacional para garantizar su cumplimiento. Que esta situación nosotros tratamos de buscarla cuando buscábamos bienes en el extranjero o buscábamos pruebas en el extranjero, esa colaboración de los países que nos podían prestar para las pruebas. Lógicamente pudimos hacerlo, pero no teníamos, digamos, la norma como tal que obligara a que se hiciera de esa manera. Entonces ahí como sin muchas herramientas tratábamos de hacerlo, pero pues ahora quedó escrito que no es otra de las funciones que también está establecida en el artículo 110 y nos dice que se puede pedir a cualquier entidad para que así se dé tal cual está
en el decreto. El decreto también pues nos habla de unos criterios especiales. Entonces, ¿qué nos dice? Que de unos criterios especiales para que se ejerzan esas funciones. Entonces dice, por ejemplo, da 2 criterios. Pruebas que van a recaudarse o practicarse mediante actuaciones urgentes o especiales, por fuera del marco de un procedimiento ordinario de control fiscal micro o macro, por fuera de una indagación preliminar o de un proceso de responsabilidad fiscal a través de, entre otros mecanismos, visitas de fiscalización y verificación a los sujetos de control y particulares que manejen recursos públicos, sin previa notificación o aviso, en las cuales podrá acceder a toda la información sin que se le pueda oponer reserva y recaudar pruebas relacionadas con la custodia, manejo y administración de los recursos públicos. Esto realmente es un criterio que es un resumen de lo que ya la ley nos ha dicho, ¿cierto? Solo que extiende, digamos, que se puede hacer fuera de un procedimiento ordinario que siempre se lleve adelante. Entonces, aquí es donde se extiende ya no solo a quien lleve la indagación o el proceso de responsabilidad fiscal, sino a cualquier procedimiento o actuación que sea urgente o especial. Entonces, nosotros también teníamos unas actuaciones especiales que hacíamos, pero en esas actuaciones especiales no teníamos funciones de policía judicial. Ustedes, las territoriales, también las tenían. Nosotros no teníamos esas facultades como tal, pero se adelantaban esas actuaciones y muchas veces pues no podíamos traer todas las pruebas porque no podíamos exigirlas. Ahora en este momento sí se puede hacer, es fundamental porque es el recaudo, digamos, unilateral que tiene la administración como en una indagación preliminar que la Corte lo ha señalado que se puede hacer, que lo importante es que cuando usted abra el proceso equipare y equilibre esa unilateralidad que tiene la entidad pública frente a los derechos del debido proceso de los implicados. Entonces, creo que pues es importante tenerlo en cuenta porque ya no va a ser solo dentro del marco de una indagación preliminar o un proceso de responsabilidad fiscal, sino cuando haya una medida o una actuación especial o urgente que lo requiera. También cuando se requieren para el análisis e investigación técnica y especializada de conductas en contexto que permitan hacer seguimiento al recurso público, identificar organizaciones dinámicas o comportamientos recurrentes que ocasionen pérdida y menoscabo del patrimonio público, generando insumos con valor probatorio, por fuera también del marco de un procedimiento ordinario de control fiscal micro-macro, indagación preliminar o procesos de responsabilidad fiscal y bajo los procedimientos y protocolos que establece el Contralor. Aquí es donde toma importancia la dirección, la DIARI que está contemplado pues para hablar de ella y aprovecho para hablarlo, que es la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, porque ella puede entrar, solicitar información sin que se le oponga reserva alguna y ella hace los análisis y los criterios, tiene unos criterios de búsqueda y allí encuentra digamos, situaciones que pueden dar lugar al daño patrimonial al Estado. Entonces alguno diría, pero pues puede sacar cualquier información. Pues resulta que no, porque para los procesos de nosotros del COVID, fue muy exitosa esta dirección de la Contraloría que realmente lo que hace es analizar la información y reaccionar de forma inmediata. Entonces, esa hace parte como de ese control de los recursos en tiempo real. Y les decía yo que cuando los contratos del COVID fue la DIARI la que pudo establecer esos sobrecostos que se venían dando, porque lo que hizo fue comparar, digamos, el sistema de contratación como tal y la reporte de la información contractual que daban digamos, los departamentos y los municipios frente a los registros que da el DANE. Entonces, al poder hacer la comparación de los productos de la canasta familiar frente a los que se contrataron en los kits de alimentos y los kits de aseo, pues encontraba sobrecostos del 200, 300, 400%. Y entonces, pues ahí generó las alertas y fue cuando se iniciaron las indagaciones preliminares y hubo la función de oficio, utilizamos la función de oficio que ya hablamos y
fuimos a ver qué estaban haciendo las territoriales, y las territoriales todavía no estaban adelantando porque no tenían esa información. Es como la Contraloría tenía la capacidad técnica para hacer esa comparación, lo que hicimos fue inmediatamente abrir indagaciones preliminares con esos reportes e informes de la DIARI, y pues finalmente encontramos que a los 5 o 10 días ya los gestores fiscales estaban modificando los precios de los kits de alimentos y se recuperó muchísimo dinero. Entonces ya ellos incluso ya no tomaban los precios máximos que nosotros generábamos del DANE, sino los reportes mínimos. Entonces ya al tomar, digamos, si nosotros decíamos que la panela valía 4.000 pesos, porque era el máximo valor que generaba el DANE para ese producto, entonces ellos decían que iban a pagar el precio mínimo, que eran 3.000 pesos. Entonces ya se desvirtuaba tanto el daño que nosotros señalábamos como se beneficiaba la entidad pública porque se le devolvían más recursos porque no se cobraban con el tope. Entonces, de todas formas, estas funciones de la DIARI que vienen a través de todas estas competencias va a ser, creo, considero en lo personal muy importante para nosotros en el recaudo de la prueba. Eso sería más, digamos, más o menos lo que tendría que hablarles de la policía judicial. Pues esperemos que salgan las resoluciones y que podamos profundizar en cada uno de estos temas porque están en implementación, rigen a partir de que se expidió el decreto, ¿cierto? Y vamos a ver pues cómo quedamos. Igual las funciones de policía judicial vienen siendo las mismas, solo que ahora tenemos más tranquilidad cuando las vamos a ejercer. O vamos a hacer una visita especial donde tendremos que señalar que tenemos esas funciones de policía judicial. Bueno, por otra parte tenemos el tema del control fiscal concomitante y preventivo, que está regulado en el artículo 67 al 72 del decreto legislativo 403, en donde nosotros pues hablamos de un control concomitante y preventivo, pero ¿cómo se manifiesta ese control concomitante y preventivo? Entonces, se manifiesta mediante la emisión de la advertencia, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre un evento o sobre un riesgo que es plena, que se identifica en ese control de tiempo real, ¿cierto? O con sustento en los ejercicios de vigilancia y seguimiento permanente que se hace al recurso público. Entonces, ahí tenemos nosotros la facultad de advertir, pero esa advertencia solo está en cabeza del Contralor General de la República de manera exclusiva, ¿sí? Solo él la puede hacer y no la puede delegar. Esta sí no la puede delegar. Cuando el decreto nos habla de esta advertencia, nos dice que ese pronunciamiento es no vinculante, ¿cierto? Y que el Contralor General de la República lo que hace es prevenir a un gestor fiscal sobre la detección de un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos o que se afecten en forma negativa los bienes o los intereses patrimoniales que tienen naturaleza pública, valga la redundancia, para que esta persona evalúe en forma autónoma, dice la norma, dice autónomamente, ¿cierto? La adopción de las medidas que considere procedentes para ejercer ese control sobre los hechos que le identifica el ente de control, para evitar que el daño se materialice o se extienda. Entonces, pues algunos critican mucho esta figura de advertencia que en el pasado fue muy útil para nosotros y que se logró, digamos, evitar que se dieran ciertos daños patrimoniales y la reconsideración pues de los gestores fiscales frente al manejo del recurso público. Pero pues en este caso se aclara que no será vinculante, o sea, no es obligatorio, pero usted autónomamente mire qué medidas adopta. Sin embargo, yo le dejo esta advertencia, ¿cierto? Y pues ahí ya el gestor público. Pero pues esto se regula por el contralor, lo que yo les digo, todo esto está en la práctica. Vamos a ver cómo, si se va a seguir adelantando como se hacía antes o cómo se va a hacer. El hecho es que ya hay un cambio, es que es solo el Contralor General de la República el que lo va a hacer. Entonces, él es el que va a determinar si procede, en qué asuntos procede, ¿cierto? Él va a identificar los riesgos inminentes de la pérdida de esos recursos públicos o la afectación negativa que se dé a los bienes o intereses patrimoniales que tienen naturaleza pública, con base en 3 criterios, ¿sí? Que está bien que se dé, digamos, estas reglas como por ejemplo, el Contralor General de la República también tiene una facultad y es que declara de impacto ciertos hechos
para poderlos tramitar a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. Pero pues no hay una norma que diga qué es impacto, cuáles serían esos criterios para decir que una situación o un hecho es de impacto nacional. En cambio, aquí sí nos dice cuáles serían esos criterios. Entonces, esos criterios excepcionales, como los llama la norma, son la trascendencia social que se pueda dar, el acto impacto ambiental y la acta connotación económica que pueda tener. Entonces, esos son como los criterios que el Contralor con esta facultad puede examinar como tal. Entonces, la norma también nos señala algo importante y es que nos dice que el control concomitante y preventivo no es de aplicación universal. No es sobre todos los actos de gestión, que es a lo que se refiere, sino que está enfocado solo sobre unos objetos especiales de control que son la ejecución, casos concretos y previamente identificados. O sea, casos que estén en ejecución, que sean concretos y previamente identificados. Y para eso también creó el Sistema General de Advertencia Público, en donde digamos, se administrará o será como una relatoría de la información concerniente a estas advertencias dirigidas a los gestores fiscales. Entonces, de estas advertencias se remite copia a la Oficina de Control Interno para lo que corresponda dentro de esas entidades públicas. Pero entonces, pues, como les digo, esto está en reglamentación. Esperemos a ver cómo se va a hacer. Igual, pues, ya hay varias, digamos, adelantos de lo que podría ser. Sin embargo, pues, estaremos pendientes para poderlos compartir con ustedes. Y además, pues, existen otras herramientas que trae el decreto para digamos, para ejercer el control fiscal. Entonces, a partir del artículo 73, él nos habla de unos sistemas de planeación y de unos instrumentos de la gestión de vigilancia y control fiscal. Y para eso, entonces, dice que se crean unas herramientas, y esas herramientas son el banco de prácticas, donde se van a registrar las malas y las buenas prácticas de una entidad pública. ¿Para qué? Para evaluar la gestión y los resultados individuales que tengan esos sujetos de control. Entonces, está regulado en el artículo 74, y entonces dice que el Contralor debe armonizar en qué consisten esas prácticas o cómo se van a reglamentar esas prácticas. También nos habla de otra herramienta que es el especial seguimiento, que es una que consiste en el examen continuo y sistemático sobre el avance y el logro de los objetivos de una política, de un programa o un proyecto que sean formulados para un periodo determinado y un presupuesto específico con el fin de determinar el modo como están siendo implementados. Entonces, implica la recolección y el análisis permanente de la información de las entidades que permita la toma de decisiones y la vigilancia del control fiscal como tal. El Contralor también pues va a regular este paso. También habla en el artículo 76 de las actuaciones especiales de fiscalización, ¿cierto? Entonces, llama la atención porque dice que es una actuación especial de control fiscal breve y sumaria, que dé respuesta rápida frente a un hecho o un asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría General de la República a través del sistema de alertas de control interno o cualquier órgano de control fiscal por medio de comunicación social o una denuncia ciudadana que adquiere connotación fiscal por su afectación e interés general. También está en reglamentación. Esperamos pues que me imagino que en una sola resolución o documento se irán a reglamentar estas herramientas. Y por último tenemos el espacio de diálogo institucional. Entonces, que son mecanismos de facilitación de acciones desarrolladas conforme a los procesos de control fiscal participativo, en el que a instancia de los órganos de control, las entidades públicas, los contratistas o la ciudadanía organizada examinan una problemática relacionada con la ejecución de proyectos de interés nacional, regional o local en procura de su solución y su pronta culminación. Entonces, todo esto es importante resaltarlo frente a las funciones que tiene la oficina que es la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, ¿cierto? Frente a la cual
esta está escrita a otra unidad que se llama Unidad de Análisis de Información de la Dirección de Informática, y allí pues se crean unos informes que van a tener reserva dependiendo qué análisis de datos se haga. Entonces pues esto se reglamenta dentro del decreto 403. Esperaremos que cuando ya esté reglamentado en debida forma podamos señalar cómo son esos informes, cuáles serían esos términos, aunque pues, algunas aparte del decreto sí no lo señalan. Entonces, pues en ese entendido creo que hemos abordado en esta conferencia los temas que nos habíamos planteado, y entonces pues le doy paso a la doctora Julie al respecto de esta capacitación. Muchas gracias. Doctora Gloria, muchísimas gracias. Hemos terminado de esta manera este importante ciclo de las 4 conferencias planteadas y esperamos que realmente haya podido enriquecer los conocimientos de todos quienes participaron en estas conferencias. Y para mí en el tema personal y profesional ha sido muy grato estar vinculada contractualmente con la Auditoría General de la República. A la doctora Gloria, muchísimas gracias por esta importante participación, por compartir con nosotros esos conocimientos personales y profesionales de usted. A todos quienes participaron, un millón de gracias.